Camaradas, bueno, bienvenidos, amados hermanos de Comunidad Cristiana de Transformación, a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra red social Facebook y de la plataforma de YouTube. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Transformación, amados hermanos, bienvenidos a Comunidad Cristiana de Transformación en este día. Una iglesia con propósito. No, eso no es mío. Ya lo vi. Eso no es mío. Hoy vamos a trabajar el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Amén. Entonces vamos a empezar. Le voy a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le ruego a mi Dios, a mi Señor, a mi Salvador, que sea Él a través de mí hablando a cada uno de sus corazones, que no sea mi humanidad, que no sea mi limitación, que no sea mis emociones hablando, sino que sea el mismo Espíritu Santo de Dios ministrando, que esta palabra sea semilla y que nuestro corazón sea tierra abonada y fértil, donde esta palabra se haga carne y dé su fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de Dios Padre. Amén. Dice, hoy no tenemos, ¿la apago ya? Versículo 14 del Evangelio según San Lucas, del capítulo 4, dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ojo con estas palabras en las cuales estoy acentuando. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra de Dios. La palabra de hoy, la prédica de hoy, habían muchos nombres, pero el Señor al final en el versículo 21 dice: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces el Señor Jesucristo te está diciendo: es hoy. Es hoy. Amén. Para poner en contexto rápidamente, porque esta va a ser una prédica corta, pero muy sustanciosa. Estábamos hablando nosotros esta semana de cómo seguir el hilo de lo que venimos predicando, de lo que se viene enseñando. En la prédica pasada nuestro pastor nos enseñó a través de la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1, que Pablo está en constante lucha por los creyentes. Amén. Así como nosotros estamos en constante lucha con nosotros mismos y con los mismos creyentes. Amén. Entonces resulta que nosotros nos poníamos, pues yo me ponía a pensar, y la pregunta que yo hice fue muy relevante, porque eso depende del Evangelio del cual se tome el texto. Pero alguno de ustedes, y esta pregunta la voy a repetir, ¿alguno de ustedes saben cuál fue la primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí saben? ¿Cuál? Los mandamientos, pero empezando su ministerio. O sea, ¿qué fue lo primero que Él le enseñó a la gente? Eso depende del Evangelio. Eso depende del Evangelio, y lo voy a explicar por qué. Resulta que Lucas puso esta entrada a la sinagoga después de que Jesús
fue bautizado e inmediatamente después sufrió la tentación en el desierto, ¿cierto? Él puso esto en un contexto para después de todo lo que iba a hacer Jesucristo tuviera como un orden. Pero cronológicamente, en el libro de Mateo y de Marcos primero están las bienaventuranzas. En el libro de Mateo primero están las bienaventuranzas, ¿cierto? Lo que hablábamos nosotros esta semana era de que Jesús, en los silencios bíblicos, o sea, Jesús siempre fue 100% hombre y 100% Dios. Y María tenía conocimiento de los milagros de Jesucristo. Entonces, no está relatado, pero Jesús pudo haber hecho milagros, porque dice la Escritura que donde los escritores, donde los historiadores se pongan a escribir todas las enseñanzas y todos los milagros que Jesús hizo, tendríamos una enciclopedia, la Larousse, el pequeño Larousse, así, de las enseñanzas y los milagros de Jesucristo. Entonces, recopilando muchas cosas, Jesús enseñaba desde niño. ¿Se acuerdan cuando él se fue o se perdió cuando fueron de peregrinación a Jerusalén? Él estaba sentado en el templo con los maestros. Él les preguntaba y a la misma vez les respondía. Y la gente se maravillaba. ¿Sí o no? Ya entrando más en contexto, pues ya más para acá, resulta de que después de que Jesús fue bautizado, él entró en el desierto. ¿Y a quién le dio la primera enseñanza? ¡Ay! Al diablo. No solo de pan vivirá el hombre. Y empezó a predicarle. El diablo dándole palabra y nuestro Señor Jesucristo dándole palabra. Tremendo, ¿no? Entonces ya, cogiendo lo de Lucas, Jesús o Lucas lo pone de primero, después de todos los milagros, para darle apertura a lo que verdaderamente Jesús venía a hacer. Amén. A lo que Jesús venía a hacer. Resulta que este texto que le dieron a Jesús está tomado del libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. En esa época, cuando Isaías escribió los últimos 3 capítulos, bueno, los últimos 3 no, Isaías tiene 66 libros, pero cuando escribió el capítulo 61, 62 y 63, esos últimos, el rey Ciro de Persia ya había liberado a Jerusalén, a Israel, de la esclavitud, y ya les había dado la salida para que se fueran a edificar otra vez a Jerusalén. Y resulta de que viene Ciro y los liberta, y viene Isaías y les dice esto, a predicarles la libertad, a predicarles la sanidad, a predicarles muchas cosas a los de Israel que estaban en cautividad por 70 años, por los babilonios y por toda esta gente. ¿Sí o no? Entonces, todo esto se pone en contexto porque Jesús también vino a dar libertad, también vino a sanar. Pero hay cositas que vamos a ir más adelante, porque no es solamente el profetizar, el hablar, sino el ejecutar. Amén. Por eso les dije yo ahora, cuidado con las palabras con las que estoy acentuando. Amén. Entonces, venimos hablando ya, teniendo este piso, venimos hablando de lo que es la lucha constante de los creyentes por los creyentes. Nosotros como hijos de Dios, así individuales, solitos, tenemos nuestras propias luchas. Amén. Nosotros tenemos luchas contra la ira, contra la mentira, porque somos muy orgullosos, ¿cierto? No nos tenemos que ir al extremo pues de lo sexual, por allá, ay, que yo soy muy morboso, no. Nosotros mismos, una ira, una envidia, un celo. Nosotros tenemos luchas contra eso. En mi caso particular, yo soy muy irascible. A mí cualquier cosita me enciende. Mi esposa dice que a mí no me conocen sino la risa. Ay, él, en serio, él es mal geniado. Yo soy mal geniado, yo tengo que luchar con eso. Y los muchachos aquí hemos hablado entre todos que yo tengo que empezar a trabajar muchas cosas en mí que, o sea, me afectan solamente a mí, pero que si yo hago el comentario puede afectar a los demás y yo tengo que empezar a cambiar eso. ¿Sí o no? Entonces, la lucha de los creyentes con los creyentes, pero ustedes se preguntarán,
¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo? Pues ya lo vamos a mirar. El Espíritu de Dios, versículo 18, está sobre mí. Cuando Jesús empezó a hablar acerca de eso, empezó a hablar, pero desde el versículo número 1 del capítulo 42 de Isaías. Se los voy a leer. Dice: he aquí mi siervo. ¿Quién está hablando ahí? Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién presenta primero que el espíritu está sobre el ungido? Dios. ¿Sí o no? Ahora, el siervo dice, capítulo 60 de Isaías: el espíritu de Jehová está sobre mí. Ya Dios lo dijo, pero ya el ungido está diciendo y está reconociendo que el espíritu de Dios está sobre él. Amén. Resulta que cuando el espíritu de Dios está sobre el ungido, está sobre cada uno de nosotros, esto es bacano y esto no lo tenemos que creer porque esto es muy real. Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre una persona, Dios suele conferir, suele conceder poderes. ¿Cuántos lo creen? Bueno, es el poder. No. Ese no es el poder. Jueces, capítulo 3. Hoy vamos a leer, es poquita la Biblia que vamos a leer hoy. Jueces, capítulo 3, versículo 10. Y el espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién está hablando aquí? Sobre Otoniel, el hermano menor de Caleb, de esos que fueron a conquistar allá con Josué la tierra. Y dice: y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Poder de Dios cuando Dios desciende sobre nosotros. Amén. Jueces capítulo 6, versículo 34. Dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y ya de ahí la sabiduría de Gedeón, el menor de la casa más pequeña de la tribu de Benjamín. La sabiduría y todo lo que, para empezar a conquistar, todo lo que los filisteos, los amonitas subían y se comían y se llevaban del pueblo de Israel. Y otro, Jueces capítulo 14, versículos 6 y versículos 19. Jueces capítulo 14, versículo 6, dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y en el versículo 19 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Sansón. Y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, bueno. Poder. Cuando Dios desciende sobre cada uno de nosotros, nos da poder ¿para qué? ¿Para qué? Hablen, tranquilos. Somos poquitos, entonces podemos hablar con confianza. Lucas capítulo 9, versículo 1. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ya van empezando a ver por qué lado es la lucha de nosotros. Capítulo 9, versículo 1. Cuando Jesús está en nosotros, cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, Él inmediatamente nos da superpoderes, porque estos son para nosotros superpoderes. Que ya nosotros no creamos que nosotros podamos tener eso, es diferente. Pero nosotros tenemos el poder y la autoridad para sanar y para echar fuera enfermedades. Amén. Esta frase
el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Yahweh o el Espíritu de Dios está 4 veces en el libro de Isaías. 4 veces. Una para transmitir sabiduría y entendimiento, que están en el capítulo 11 y en el capítulo 40. Y también está para el alivio de los necesitados. Y están en el en el capítulo 61 y en el capítulo 63. El Espíritu de Dios está. Cuando Jesús empezó a hablarle a la multitud, empezó a hablar con propiedad acerca de lo que él estaba leyendo. Dice, por cuanto me ha ungido. ¿Alguien de acá sabe qué significa la unción? ¿O sabe cómo se hace una unción? Con aceites. La unción se suele hacer por varias razones. Por varias razones. Para sanar, para enterrar, para expresar alegría, para expresar tristeza o para designar a alguien de nosotros en un puesto de alta eminencia, un puesto importante. Y eso en la antigüedad se hacía para los reyes, para los profetas y para los sacerdotes. Amén. La pregunta es, ¿el Señor Jesucristo fue ungido? ¿Sí? ¿Con qué? Nuestro Señor Jesucristo, sí, efectivamente, claro, es que Él es el sacerdote supremo, obvio. Con el bautizo, Él fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. Con el mismo que está ungido usted, nosotros el Señor fue ungido con el Espíritu Santo. Nosotros estamos ungidos con el Espíritu Santo, o sea que nosotros venimos siendo personas importantes. Porque aunque nosotros no creamos, la Biblia nos trata a nosotros como reyes o como sacerdotes, o como reyes y sacerdotes. ¿Y dónde está eso? Eso está en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No. Como reyes y sacerdotes y como pueblo escogido. Amén. Entonces, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Ahora, en toda la Biblia, en los 66 libros, se habla acerca del Mesías. ¿Sí o no? Pero el Mesías es una palabra hebrea. Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido. Ungido. Y en el Nuevo Testamento se habla de Cristo en griego. ¿Y qué significa Cristo? Ungido. Ungido. Y si nosotros somos cristianos, ¿qué somos? Pequeños ungidos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos ungidos. Pero nosotros somos ungidos ¿para qué? Cuando Jesús empezó a hablar, Él empezó a hacer o a decir lo que Él o por la tarea a la cual había venido. Amén. A dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. ¿Ustedes cómo se imaginan eso? Ustedes también lo pueden hacer. Amén. Amén. Es que nosotros también lo podemos hacer. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento. El darle vista al ciego no es hacer como Jesús, escupir la tierra y hacer barrito y tan. No. ¿Cómo está el mundo en este momento? ¿Y quién es el que le da la visión al ciego de afuera? Dios por medio de nosotros, porque nosotros somos los encargados de ir y predicar el evangelio. Amén. ¿Es físico o es natural este ministerio que Jesús empezó a predicar? ¿Era físico o era espiritual? Los dos. Porque Él libertaba a la gente
porque él develaba a la gente, él le mostraba a la gente que él era Dios mismo y también lo sanaba. Y Dios nos muestra en su palabra que sí, Jesús, el que está sentado acá al lado de nosotros, lo hacía como hombre, usted y yo también lo podemos hacer. Eso dice la palabra. No. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para empezar a hacer lo que Jesús hacía? Lo primero, la fe, porque si yo no creo, baila. ¿Qué más necesito yo para empezar a hacer? Porque yo puedo creer, pero si no tengo la disposición, yo nada puedo hacer. Amén. Buenas noticias Jesús vino a darnos. Buenas noticias Jesús vino a darnos. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, así como está sobre cada uno de nosotros. Por cuanto me ha ungido, así como estamos cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo, para dar buenas nuevas a los pobres. No les voy a decir que no, porque esto es una verdad. Nosotros, cada uno de nosotros, le hemos dado buenas noticias a los pobres, ¿o no? Yo sé que cada uno de nosotros le hemos dicho a una persona: ve, yo sé quién tiene la solución a tu problema, Jesucristo. Yo sé que muchos de nosotros ha invitado a personas a que vengan a la iglesia. Que vengan a la iglesia no es una buena noticia. Que vengan a la iglesia no es una buena noticia. La noticia en sí es mostrarle a la gente de que a pesar de la circunstancia, a pesar de los problemas, a pesar de la oscuridad, de la ceguera en que ellos están, hay la solución. No una de las soluciones, sino que está la solución. Y la solución es Cristo. Esa es la buena noticia. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, mi esposa dice que no digamos eso. Hemos aprendido en Comunidad Cristiana de Transformación que evangelio solamente se daba para los reyes y los emperadores, porque evangelio significa buenas noticias, pero en esos tiempos las buenas noticias simplemente o solamente eran para las personas que estaban gobernando en ese tiempo. ¿Sí o no? Pero Cristo vino a cambiar eso. Ya el evangelio no es para el rico y poderoso, sino para el pobre y menesteroso, así como éramos usted y yo. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que Cristo cambió la manera de nosotros ver a Dios del lejano, por allá del castigador, para que Él abriera la puerta y nosotros entráramos a estar directamente con el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso también lo hemos hecho cada uno de nosotros. Porque nosotros hemos dado consejos, porque nosotros hemos venido acompañando a la gente que tiene problemas, a la gente que entra acá a la iglesia, que por X o Y motivo abren su corazón con ciertas personas y nosotros hablamos acerca de lo que es Cristo. Amén. Eso vino a ser Jesús, eso estamos haciendo nosotros. Yo estoy seguro de eso. Dice: a pregonar, ojo con este término, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Ustedes qué se imaginan con eso? Mucha gente dice que es para ir a la cárcel y decirle: hermano, usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Exactamente. Los cautivos no son los que están en una cárcel encerrados. Los cautivos son los que están afuera, o inclusive nosotros que estamos amarrados, que estamos encerrados por una estructura mental. Hay un hermano aquí en la iglesia que dice que el 7 va a prender las velitas. Está cautivo a una tradición. Está pegado a una tradición. No quiero decir quién es. Estoy charlando, pero es acerca de eso. Uno es cautivo cuando uno prefiere hacer cosas o espera cosas para hacerlas. Uno es esclavo cuando uno necesita hacer cosas para agradar a los demás o al mismo Dios. Uno es esclavo de eso. Sí, y uno es esclavo de uno mismo.
Uno es esclavo de uno mismo, uno es esclavo de la mentira, uno es esclavo de su propia ira, uno es esclavo de su propio vicio, de agradar a los demás. Bueno, ya yéndonos un poquito al extremo así. Una persona, un joven en esa época puede estar en la calle libre, pero si está en las drogas, ¿cómo está? Esclavo a la droga, cada día necesitando más dosis para poder sentirse bien. Esa es esclavitud. ¿Y cuántos de nosotros hemos ido a pregonar, ojo, pregonar la libertad a los cautivos? A decirle a la gente, usted puede ser libre. Para allá voy. Sí, está bien, hay que darle bibliazos. Sí, hay que darle bibliazos, es verdad. Ojo, pero es que lo que sigue va muy conectado. Lo que sigue va muy conectado. Yo estaba estudiando y muchas personas, muchos doctos de la ley, o mucha gente que es muy estudiosa, dan tesis acerca de que Jesús pudo haber escogido este texto. Pero la palabra dice de que le entregaron el libro de Isaías. Y según la tradición judía, allá se predicaba o se predica por ciclos. No es que hoy yo voy a predicar a Mateo y mañana voy a predicar Génesis. No, ahí es con orden. Seguidito, así como estamos haciendo con Colosenses. Así, seguidito. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a que la palabra de Dios no es un libro. Esto no se lee como un libro. Esto no se lee como un libro. Es un manual que nosotros debemos aprender a leerlo y aprender a convivir con lo que Dios nos dice. Amén. Si nosotros sabemos que la Biblia habla de Jesús, lo recomendable es empezar a conocer quién fue Jesús por los evangelios, para poder entender lo que hay en el Génesis, lo que hay en Éxodo, lo que hay en Números, Deuteronomio y así. Amén. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A pregonar vista a los ciegos. Si nosotros le decimos a la gente de afuera que hay alguien que le puede solucionar su problema, bueno, que le puede ayudar a solucionar su problema, de pronto, como dice el pastor, le estaríamos mintiendo vilmente. Pero que hay alguien que le puede traer refrigerio, que hay alguien que le puede traer paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y le puede dar sabiduría para sobrellevar las circunstancias y los problemas, ahí sí, eso es darle visión. Visión que nosotros también la tenemos limitada, porque cuando nosotros venimos acá y Dios nos habla, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos abre la visión del reino de Él. Nos da, exactamente, nos abre el panorama y nos muestra por dónde es el camino. Y todo lo que nosotros aprendemos aquí lo tenemos que llevar afuera. ¿Sí o no? Dice acá, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús está repitiendo la palabra libertad acá. La está repitiendo, sí, pero no está repitiendo la acción. En la primera dice a pregonar libertad. Y en la segunda dice a poner en libertad. Está repitiendo el verbo, pero no está, o sea, está repitiendo el sustantivo. ¿Sí es el sustantivo? Bueno, y después está cambiando el verbo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es predicarle a la gente acerca de la libertad. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es poner en libertad a esa gente. O sea que prácticamente que nos están obligando o nos estamos obligando nosotros mismos a decirle a la gente, venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo. Que poner en libertad no es apertura a las cárceles, no. No a las cárceles físicas, sino a las cárceles espirituales. Ahora sí están viendo el porqué la lucha. Aprendíamos nosotros que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como espirituales, no tenemos lucha contra sangre
ni contra carne, sino contra principados, gobernadores, potestades y huestes que operan en las regiones celestes. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tiene cautiva a la gente afuera? ¿Cuáles son las cárceles que hay afuera en este momento, en el mundo? Vicio, licor, sexo, música, tradiciones, tecnología, infinidad de prisiones, infinidad de prisiones. Y les voy a dar un ejemplo de prisión, y eso creo que muchos somos presos voluntarios. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa, ¿qué anhelamos hacer? Sentarnos y prender el televisor. Yo lo hago. Y eso es una cárcel. Eso puede ser una distracción, sí, para muchas cosas. Pero la televisión en sí, la cárcel, es que yo estoy viendo y si me entretengo yo puedo postergar lo que Dios me está empezando a decir que yo haga. No, espere, ahorita oro. A lo que se acabe la novela, a lo que se acaben las noticias. Es que esta película no la he visto. Es que ya me encarreté con esta serie. ¿Ves que el reality voy a mirar a ver quién va a salir? Y empezamos a postergar. Si hace tarde y no, mañana oro. No, mañana leo. No, mañana llamo al hermano. No, mañana estudio. ¿Por qué? Porque yo solito me fui a encerrarme en la prisión del televisor. Eso lo digo yo porque yo lo vivo. Porque esa es mi lucha. ¿Sí o no? Aparte de los videojuegos, aparte del celular, aparte de muchas cosas, hay muchas cárceles en cada uno de nosotros. Sí. Perfecto. Sí, es que lo que yo te digo es el entretenimiento como tal, es la cárcel, no es el televisor, no es el invento, porque el invento puede servir para muchas cosas buenas, sino el entretenimiento. ¿Cómo aprovechamos nosotros eso para la edificación de nosotros mismos y para libertad o para esclavitud? Amén. Postergar las cosas de Dios. Postergar las cosas de Dios, esas son las cárceles que nosotros tenemos. Ahora, pregonar libertad a los cautivos. Nosotros tenemos, ya lo leímos, la capacidad de libertar endemoniados. Nosotros tenemos la capacidad por la sabiduría que nos da Dios por su palabra de derribar estructuras mentales. Nosotros por la palabra de Dios, nosotros tenemos la capacidad, el poder y la autoridad para derrumbar todas las tradiciones que tiene el mundo. Les comentaba hace poco que a mi esposa le decían que cierta gente, cierto tipo de gente de cierta religión no celebraban la muerte de Cristo. Que por qué van a celebrar la muerte de Cristo. La gente del mundo hoy que está celebrando en este mes el nacimiento. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros el nacimiento no lo debemos celebrar, porque eso era una promesa de Dios. Ya Jesús vino, listo. Pero ¿cuál fue la obra maravillosa de Cristo? Nacer. La muerte para pagar mis pecados. Esa fue la obra magnífica de Cristo. Nacer no. Él es Dios, Él verá. La muerte de Cristo es lo que nosotros celebramos porque eso es lo que me dio libertad a mí. La muerte de Cristo es la que yo celebro porque yo ya tengo entrada delante de Dios a decirle, Señor, heme aquí, soy pecador, perdóneme. Antes no se podía hacer eso. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote se presentaba por el pueblo, los sacerdotes entraban con un traje de campanitas. Y el sacerdote, para que el pueblo supiera que él estaba adentro vivo, caminaba, para que las campanitas tilín, 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 tilín. Cuando el pueblo el pueblo siempre fue pecador, pero cuando Dios no aceptaba el holocausto, o no aceptaba
las ofrendas del pueblo, ¿qué pasaba? Mataba al sacerdote que estaba adentro. El sacerdote entraba con una cuerda atada a la cintura. Entonces, cuando la gente no escuchaba las campanitas, ¿qué tenía que hacer? Jalar la cuerda para sacar al muerto, porque la presencia de Dios mataba. El sacerdote se presentaba a favor del pueblo mostrando el pecado, ¿sí o no? Y si no era acepto, páquete. Jesús cambió eso, porque yo ya me puedo presentar delante de él sin temor a que él me mate, porque él ya no me está viendo a mí, sino que está viendo a Cristo en mí, al que pagó por mí, ¿sí o no? Dice, bueno, entonces está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de cambiar por la palabra de Dios todas las tradiciones del mundo, ¿sí o no? Que el mundo dice que es que el nacimiento de Jesús se celebra, no, listo, bacano. El ambiente es una nota, porque a mí me gusta diciembre, pero la palabra que dice que nosotros tenemos que recordar la muerte, eso está en la cena, ¿sí o no? Que ¿quién es el único camino hacia Dios? Cristo, no es nadie más, ¿sí o no? Entonces esas tradiciones, nosotros ¿cómo las derrumbamos? Empezando a estudiar, empezando a predicar, empezando a pregonar, ¿sí o no? Vista a los ciegos, es hacer eso, es pregonar, es avisar, es anunciar. ¿Que se pueden hacer milagros? Claro, se pueden hacer milagros, obviamente, nosotros podemos hacer milagros. Pero la palabra de Dios, ¿cómo dice que nosotros podemos realizar milagros? Obviamente nosotros no podemos realizar milagros. Es Dios haciendo milagros a través de nosotros. Pero ¿qué tenemos que estar nosotros haciendo? Estar siempre en comunión con Él. Dios me da siempre la oportunidad de decir esto que aprendí hace mucho tiempo. Jesús permanecía en oración y libertaba y sanaba en un momentico. Nosotros no permanecemos en oración, pero permanecemos todo un día orando y clamando, esperando la respuesta de Dios. Dios sanaba en un momentico, Jesús sanaba en un momentico, nosotros no. Jesús oraba todo el día, nosotros oramos un momentico nomás. Es todo lo contrario. Vista a los ciegos es quitarle el velo que el enemigo le tiene al mundo. Vista a los ciegos es mostrar la luz admirable de Dios para toda la oscuridad que hay afuera. Vista a los ciegos es quitar de nuestra mente todo lo que nos tapa los ojos para ver a Dios. El lavado de cerebro que dice la gente de afuera. Amén. Poner y promulgar no es repetido. Son diferentes cosas que tenemos que hacer. Amén. No solo estamos en la obligación de hablar, estamos en la obligación de ejecutar. Amén. Dice la palabra de Dios, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús vino, cuando estaba ya en los días de su muerte, en el año que él iba a morir, era el año del jubileo, eso suena raro, del jubileo judaico. Resulta que el jubileo se hacía cada 7 años. Ojo, cada 7 años. Pero ¿cómo era el jubileo de cada 7 años? Dios le decía a la gente que podía trabajar 6 años la tierra, ¿sí o no? Pero el 7º año la tierra tenía que descansar. Toda la tierra tenía que descansar. Si usted tenía hombres y mujeres trabajando por usted ese año se los tenía que dar a ellos de descanso. Ojo con lo que estoy diciendo, no darles libertad, darles descanso. Amén. El jubileo, eso se llama año de gracia, yo por aquí lo tengo. Año sabático se llama, cada 7 años. O sea, 6 de trabajo y el año sabático, el 7º. Pero cada 7 jubileos, cada 7 años sabáticos, se hacía el jubileo. 7 por 7,
49. Al año siguiente era el año de la libertad de todos los esclavos. No que ya los iba a dejar descansar, no, los libertaba. Era en el año en que si yo vendía una tierra, pero esa tierra era mi heredad, yo podía ir a recuperarla. Así era. Porque es que la tierra es de Dios y Dios la repartió. Entonces, como Dios te la dio, por eso es que los judíos son como medio rayados con los negocios. Ese era el jubileo. Se hacía de 7 por 7, 49, en el año siguiente era el jubileo de la libertad. El año agradable al Señor. Y en ese año murió nuestro Señor Jesucristo, en el año del jubileo. ¿Sí o no? Pregonar, bueno, cada 50 años, el israelita que tuviera tierra, si tuviera esclavos, en el año del jubileo lo tenía que liberar. Asimismo, el extranjero que viviera en la tierra de Israel y tuviera israelitas esclavos, los tenía que dejar libres. Deudas que usted tuviera, por decir algo, estamos en el 2022 y el 2023 es el año del jubileo. Entonces yo le puedo decir a la hermana Diana, Diana, préstame 100 millones de pesos que el 24 te los pago. Llega año del jubileo y perdió la plata. Así era. Así era. Todas las deudas se perdonaban. Todas las deudas se perdonaban. Así era Dios. Así era Dios. Por eso es que mucha gente, ya viendo que llegaba el año del jubileo, ya no prestaba, ya no vendía nada. Nada. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Ustedes se imaginan cómo pensaba la gente que Jesús iba a explicar eso? Además, porque hay algo bastante interesante, lo voy a dejar por aquí. Isaías 60. Isaías 61. Dice, voy a leer el versículo 2 de Isaías 61. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ojo, ahí paró Jesucristo, ¿cierto? Ahí paró. Pero en Isaías dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué creen ustedes que Jesús paró ahí y enrolló el libro y no dijo que él venía a decirle al mundo que Dios se iba a vengar de ellos? Porque ese día no ha llegado. Ahí, en esa comita, a predicar el año agradable al Señor, en esa coma, en ese punto, tenemos 2000 años de espacio, porque la venganza del Señor no ha llegado, porque el enlutamiento de los hijos de Dios no ha llegado. Esa es la misericordia de Dios, porque está esperando que nosotros luchemos, que nosotros batallemos por nuestros hermanos y por los que están afuera afligidos. Esa es la misericordia de Dios, que está dando más largas. ¿Cómo? La tradición del jubileo no se ha acabado. O sea, ellos lo celebran todavía. Los judíos lo celebran todavía. Ellos todavía están celebrando, ellos celebran 7 fiestas al año. 7 fiestas al año. Sino que nosotros hemos venido creciendo por tradiciones y por transformaciones de lo que Jesús y Dios nos enseñó, y todo lo que nosotros entendemos de lo que es la palabra viene distorsionado. Por eso es que Dios a cada uno de nosotros nos está empezando a limpiar de todas las estructuras mentales, de todas las tradiciones con las que nos han levantado. Amén. El jubileo es una tradición pura y netamente judaica. Eso es solo para los judíos. Solo para los judíos. ¿Vas a hacer algo? Ellos todavía lo celebran porque para ellos el Mesías no ha llegado. Para ellos el Mesías no ha llegado. Y ellos celebran fiestas y Dios es rumbero, porque Dios es fiestero.
ellos todavía lo celebran. Pero nosotros, ¿cuándo celebramos el jubileo? Todos los días lo tenemos que celebrar. Porque todos los días nosotros tenemos que liberar al cautivo que hay en nosotros. ¿Viste cómo me cae mal? Déjelo ir. Déjelo ir. Nosotros tenemos constantemente que vivir en jubileo. Perdonar, el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Es que de eso se trata el jubileo, del perdón. Ellos celebran el jubileo cada 7 años y cada 50, pero ya Jesús nos volteó la torta. El jubileo para nosotros no es cada 7 o cada 50, es diario, es de constante, de perdonar al que nos ofende y de que nosotros pidamos perdón al que ofendemos. Sí. Nuevas son sus misericordias. Exacto. Todos los días hay un jubileo de Dios para nosotros. Todos los días. ¿Y por qué jubileo? Y mucha gente dice que, bueno, yo lo voy a juntar por este lado. Dios creó al hombre al 6º día, para que al 7º descansara. Y Dios constantemente en su palabra nos dice, quietos, fieras, estén quietos para que ustedes puedan ver que yo soy Jehová. O sea, él nos hizo para que nosotros lo contempláramos a Él. Nosotros somos los que nos nublamos la mente y empezamos a hacer cosas para que Él nos vea. No, error. Él nos mantiene viendo. Él que está esperando que nosotros lo miremos a Él. Amén. El jubileo todavía está y es diario. El día de la venganza del Señor no ha llegado. Y yo anhelo a que ustedes, hermanos, junto conmigo, cuando ese día llegue, nosotros ya estemos ahí arriba con Él. Amén. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, hoy el Espíritu de Dios está con ustedes. Hermanos, hoy hay buenas noticias para ustedes. Hoy hay proclamación de libertad para ustedes en el nombre de Jesús. Hoy hay recuperación de la vista. Porque si nosotros no estábamos viendo a Dios por lejano, hoy Él nos dice que todos los días sus misericordias son nuevas y que hay jubileo para con Él, que Él nos está esperando, que Él nos está mirando y que está esperando que nosotros lo miremos. Hoy es hoy. Hoy es el día que nosotros, Él nos está diciendo que estamos en libertad, pero que también tenemos que dejar ir libres y perdonar deudas. Hoy es hoy, porque Jesús lo dijo, hoy es el día que se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy para ustedes se proclama el año agradable del Señor. Es hoy, no es mañana, es hoy. Diario. Y nosotros como cristianos siendo legales, ¿cómo deberíamos de estar nosotros delante de Dios? Siempre. Por nuestra naturaleza deberíamos de estar de rodillas pidiéndole perdón siempre a Dios, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras. Y ojo, es que no es solamente lo que nosotros hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Porque nosotros sabemos hacer cosas buenas y no las hacemos por pura negligencia. Dime. Sí, no es solamente el decir que es que me ofendieron, entonces me tienen que pedir perdón. No, yo tengo que pedir perdón porque cuando me ofenden, yo me lleno de ira, yo me lleno de rabia y es que ojalá le pase un bus por encima.
Entonces nosotros tenemos que vivir en jubileo, vivir en jubileo, vivir en jubileo, vivir alegres. Júbilo. ¿Qué es júbilo para ustedes? Alegría, libertad, fiesta, gozo, gozo. La alegría del ser humano es momentánea, porque yo puedo estar alegre porque mi equipo de fútbol ganó, pero esa alegría se me puede ir así cuando estoy entrando a la casa y veo el cheque de las empresas públicas en el piso. ¡Ay! Pero el gozo de Dios es eterno. El gozo de Dios es eterno. Amén. Es hoy vivir en jubileo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho que tú has venido, Señor, y tu Espíritu estaba sobre Jesucristo, el que vino a darnos buenas nuevas, a sanarnos, que estábamos quebrantados de corazón, a decirnos que estábamos en la libertad, Señor, en esa libertad que la cruz nos dio, a darnos vista porque el mundo nos tiene cegados o nos tenía cegados, Señor. Hoy tú nos has puesto en libertad, Señor. Tú nos has dicho hoy que hoy es el año del jubileo, que hoy es el día, Señor, agradable para ti. Tú nos has dicho, Señor, que siempre debemos de vivir en perdón, en júbilo, dejando libres y siendo libres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos has enseñado que esto que Jesús vino a predicar, también nosotros lo debemos hacer. Que la lucha, Señor, no es contra nuestros hermanos, ni contra nosotros mismos. Nuestra lucha, Señor, es contra lo espiritual, lo que va en contra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy yo te ruego, Señor, que a mi vida y a mis hermanos de esta congregación, tú nos ayudes a entender que primeramente, Señor, se debe ganar en lo espiritual para que tú, Señor, lo reflejes en lo material. Que es más fácil, Señor, ganar las batallas espirituales de rodillas que estar hablando cosas que no debemos de hablar ni de hacer, Señor, porque el mundo nos ha enseñado mal. Hoy, Señor, yo te ruego que seas tú ayudándonos en esta semana, que la obra de nuestras manos sea para glorificar tu nombre, para ayudar al hermano, que nuestra boca, Señor, proclame la salvación que tú has venido a traernos, pero que también salga de nosotros y de nuestro corazón el perdón para aquellos que nos deben, Dios, y que también de nuestro corazón salga el perdón, Señor. Y que aquellos, Padre Santo, a los cuales nosotros le debemos, que ese perdón, Señor, también se haga en ellos, en el nombre de Jesús. Que nuestros pies se apresuren, Señor, a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos y que tu santa presencia, Señor, vaya donde quiera que nosotros vayamos, guardando nuestro entrar y nuestro salir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Bueno, los queremos invitar